Tú nos concedes. Gracias, Señor, porque tu fidelidad nos ha acompañado hasta el día de hoy. Y si nos acompañó ayer, nos acompaña hoy, tenemos la certeza que también mañana nos acompañará, Señor. Qué lindo es poder comenzar un nuevo año, Dios. Qué lindo es comenzar un nuevo tiempo tomados de tu mano, Dios amado. Gracias porque a pesar de tantas presiones del mundo, Señor, en estos días, a pesar de tantas dificultades, tantas cosas terribles que hay en el mundo, tú nos has preservado, nos has guardado, Señor. Y hoy te pedimos que por favor nos des una palabra, hoy como primicia para este año, una palabra, Dios, que nos llene de fe, que nos aliente, que nos dé fuerzas para seguir adelante en ti, Señor. Dejamos atrás todo lo que pasó, los errores, las equivocaciones, los momentos difíciles, las frustraciones, las derrotas, todo lo que ha quedado año atrás, Señor, atrás ha quedado. Como dijo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás, proseguimos a la meta. Ahora comenzamos un nuevo tiempo, Dios, y queremos, así como tú nos hablaste la última palabra del año anterior, queremos, Señor, que sea un año feliz, un feliz año. Y el secreto para que tengamos un feliz año es que tú seas el primer lugar en nuestras vidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Creemos esa palabra, Señor, la tomamos, Dios, como una palabra base, como el fundamento para este año 2018, donde creemos, Señor, que si verdaderamente te buscamos de corazón, todo aquello que los demás persiguen, a tus hijos, Señor, tú lo darás como añadidura, para la gloria tuya, Dios. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos. Sean todos bienvenidos a este primer servicio del año 2018, un año donde seguramente Dios nos va a dar palabra, específicamente y enfocado a las familias, un año donde el Señor ha inquietado nuestro corazón para fortalecer la familia, fortalecer los hogares, porque de nada nos sirve crecer espiritualmente de una forma individual, de nada nos sirve crecer económicamente con cosas materiales, pero si la familia está hecha un desastre, pues no tiene mucho sentido. Es la razón por la cual este año trabajaremos mucho y sobre todo en el seno de la familia, que es el matrimonio, son las parejas, donde vamos a estar fortaleciendo eso, los jóvenes, caballeros, damas. De forma general, Dios nos entregará una programación puntual para lo que será este año. Voy a compartir el mensaje que Dios ha colocado en mi corazón para este día, y algo que Dios ha colocado tiene que ver con la edificación de la fe de la iglesia. Que esta palabra de hoy fortalezca nuestra fe, que esta palabra nos aliente para seguir adelante en los caminos del Señor. Y a pesar de los problemas, dificultades, Dios está con nosotros. Jesús ciertamente nos aseguró que el camino sería un camino angosto. Dice que pocos caminarán por ahí, pero que al final tendremos la victoria. Es un camino que de cierta manera no será fácil, pero con la gracia de Dios sé que lo podemos llevar y sé que podemos salir adelante. ¿Cuántos creen eso? Que si nos ceñimos a la palabra de Dios será un camino angosto, para muchos tal vez muy difícil, pero con la ayuda de Dios saldremos adelante. Y la palabra de Dios nos infunde eso, nos infunde consuelo, nos infunde fortaleza. Por eso cada vez que venimos a la iglesia es para eso, para que Dios nos dé fortaleza, nos dé aliento, para que el Señor en muchas ocasiones nos reprenda, ¿verdad? Porque si estamos actuando mal, a través de la palabra el Señor nos reprende, nos corrige, pero también el Señor nos abraza, el Señor también nos consuela. Y ese es el propósito de venir a la iglesia. No hay otro propósito, no hay otro fin, sino venir a adorar al Señor, venir a escuchar la palabra. Yo voy a hablar de uno de los temas que es muy bonito poderlo recordar. Seguramente tú lo sabes, seguramente lo hemos predicado, pero hoy quiero retomar un tema que considero que si hoy lo volvemos a tomar en nuestra vida, lo volvemos a refrescar en nuestra vida y caminamos todos los días basado en esta palabra que nos va a dar hoy,
pues nuestra vida va a ser diferente. Vamos a tener una vida llena de paz, de tranquilidad, una vida llena de fe. Hoy quiero hablar sobre la fidelidad de Dios. Diga conmigo, fidelidad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Y la prueba de que Dios es fiel es que estamos aquí, ¿verdad? Dios nos ha guardado, Dios nos ha preservado. Acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 7, a la altura del verso 9. Deuteronomio 7, versículo 9. Es una palabra puntual que el Señor le dio a Moisés para su pueblo, para sus hijos, en momentos donde tenían que entrar a enfrentar situaciones difíciles, donde tenían que un nuevo comienzo en sus vidas, como para muchos hoy es un nuevo comienzo, personas que dicen, yo me determino ya a dejar atrás esa vida que traía de pecado, esos hábitos, esas costumbres, y quiero comenzar una nueva vida. Quiero a partir de ahora tomarme la mano de Dios y que sea Dios el que me aconseje, ya no mis amigos, ya no la televisión, ya no la farándula, sino que sea Dios el que me aconseje. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová, ¿qué dice? Tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vamos a volverlo a leer. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Fíjese que en este versículo empieza con un verbo muy interesante, que es el verbo conocer. El verbo conocer. ¿Qué será lo contrario a conocer? No me digan no conocer. ¿Qué será lo contrario de conocer? O conocemos o ignoramos. Ignoramos. Uno en las cosas de Dios o lo conoce o ignora. El gran problema es que cuando ignoramos las cosas de Dios, cuando no conocemos a Dios, es decir, cuando ignoramos lo que Dios está haciendo, es cuando la persona comienza a confundirse. Porque por no conocer a Dios, entonces pasa por problemas y lo primero que hace es comenzar a renegar. Lo primero que hace es comenzar a murmurar. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Y por eso para Dios es muy importante que nosotros le conozcamos. Y específicamente, puntualmente, sus hijos. Porque cuando los hijos llegamos a conocer a Dios, nuestra vida es diferente. Porque muchas personas que aún asisten a las iglesias actúan de una forma que uno dice, ¿por qué está actuando así? Y la única respuesta la está dando el Señor hoy, es porque verdaderamente no conocen a Dios. Conocen de Dios, han escuchado de Dios, pero realmente no conocen a Dios. Y por no conocer a Dios tienen vidas frustrantes. Por eso la Biblia dice que debemos conocer, porque dígale que está a su lado, la ignorancia nos mete en frustración. Una persona que es ignorante en las cosas de Dios es una persona que vive frustrada. La ignorancia nos hace murmurar. La ignorancia es lo que dice ese tipo de personas que dicen, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Esas personas que dicen ese tipo de palabras, que de repente tú escuchas por ahí a alguien que dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? No entiendo por qué yo. Son personas que están reflejando que verdaderamente no conocen a Dios. Y cuando no conocemos a Dios, nos empezamos a quejarnos de Él. Y en este caso vamos a intentar enseñar algo sobre lo que es la fidelidad de Dios. Comencé diciendo que la fidelidad de Dios es algo que es infinita. Diga que está a su lado, la naturaleza de Dios es ser fiel. Es decir, que Dios por naturaleza, escúchame bien esto, Dios por naturaleza es fiel. Dios no puede ser infiel, porque la naturaleza de Dios hace que se refleje como un Dios que es fiel. Es parte de la divinidad de Él. Y eso nos da seguridad a nosotros, por favor, quiero que me comprendan en esto, porque cuando tú conoces a Dios, tú sabes que por naturaleza Dios es ¿qué? Fiel. Y como Dios es fiel, entonces Dios no va a fallar, porque Él es fiel. Y eso nos tiene que llenar de alegría en esta mañana, en este primer mensaje que Dios nos va a dar para este año, es poder comenzar el año sabiendo que al Dios que nosotros estamos poniendo nuestra fe, al Dios que hemos creído, al Dios de la Biblia, es un Dios que es fiel. Nuestro Dios es diferente a los dioses
de los demás, no vamos a juzgar ni a señalar. Lo que pasa es que los demás dioses, los dioses que la gente tiene, son dioses que tienen ojos pero que ellos no pueden ver. ¿Sí los han notado? Que tienen manos pero no pueden palpar. Tienen pies pero no pueden caminar. Los tienen que cargar porque ellos no tienen la capacidad de caminar. Tienen oídos pero no ¿qué? No oyen. Pero el Dios nuestro, el Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, el Dios creador de todo, eso es lo que marca diferencia con los demás. El Dios que nosotros creemos es un Dios que es, dígale que está a su lado, es un Dios fiel. Porque Dios es espíritu y Él es fiel. Y eso, dígale que está a su lado, eso nos da garantía que Él va a permanecer fiel. Mire la ventaja tan grande, que aunque nosotros seamos infieles, Dios va a permanecer ¿qué? Fiel. A diferencia de nosotros, porque nosotros hoy podemos decir una cosa y mañana decimos otra cosa. Hoy tenemos una forma de pensar y mañana podemos cambiar. ¿De acuerdo? Hoy podemos decir, sí, yo me comprometo contigo. Hay personas que en el matrimonio hicieron su pacto de casarse y estar toda la vida, pero fallaron a eso, a ese compromiso. A diferencia, el Dios de los cielos es un Dios que permanece fiel. Dígale que está a su lado, Dios no cambia. Diga, Dios no puede decir una cosa hoy y al rato cambiar. No, yo te quiero bendecir, pero no, ya no te quiero bendecir. No, Dios es fiel. Ahora, escúcheme en esto. La palabra fidelidad tiene una traducción que, en una de las traducciones, fidelidad es un sinónimo de firmeza. Firmeza. Es decir, esto nos habla que cuando Dios dice algo, Dios lo ¿qué? Dios lo cumple. Dios es firme. Y todo lo que está escrito en la Biblia, mire la ventaja que tenemos nosotros como hijos de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia fue escrito por Dios, inspirado por Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es un principio, es una base de la vida cristiana. Nosotros debemos creer, nosotros creemos que todo lo que está escrito en este libro fue inspirado por Dios, escrito por hombres en diferentes continentes, en diferentes tiempos, pero todo fue inspirado por Dios. Y eso que fue inspirado por Dios, a través de su Espíritu, es el pensamiento de Dios, es decir, lo que Dios tiene en mente. Y cuando nosotros leemos la palabra, entendemos que lo que está escrito ahí es verdad, que ni siquiera una coma dejará de cumplirse. Todo lo que está en ese sagrado libro llamado la Biblia se va a cumplir. Creamos o no creamos, se va a cumplir. Dígale que está a su lado, Dios no se echa para atrás. Dios lo escribió y así es. Él habló y eso que habló, eso es. Entonces, por eso para nosotros es tan importante, tan fundamental leer la Biblia. Porque cuando leemos la Biblia es la única palabra que nos da certeza. El cielo y la tierra, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Su palabra qué? No pasará, no pasará. O sea, lo que está escrito así es. Dígale que está a su lado. Dios cumple sus promesas. Es una de las cosas importantes de entender. Porque además de la fidelidad de Dios, otra de las cosas importantes de los atributos de Dios, de su fidelidad, es su eternidad. Es decir, que eso que está escrito ayer es lo mismo hoy y será por los siglos de los siglos. O sea, Dios se mantiene estable. Si Dios lo dijo, así es. Por eso cuando tú lees la palabra, encuentras cosas que dicen, wow, esa es una palabra que se va a cumplir. ¿A cuántos Dios en algún momento de su vida les ha dado una promesa? Si esa promesa, tú oraste a Dios y Dios te dio esa palabra, Dios la va a cumplir. ¿Cuándo? Diga conmigo, en el tiempo de Dios. Diga, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. El Señor le dijo, el apóstol Pablo a los Efesios, ustedes recuerdan, solamente para que lo recuerden en Efesios, dijo que el Señor nos ha bendecido con todas las riquezas que espirituales. Nosotros ya estamos bendecidos. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, con la fidelidad de Dios, nos trae múltiples bendiciones. Porque cuando yo digo, bueno, Dios es fiel y yo sé que estoy pasando por este aprieto, estoy pasando por esta situación, pero estoy escuchando, estoy creyendo que Dios es fiel, yo sé que Dios me va a sacar de este problema. ¿Están de acuerdo? Porque Dios, si lo promete, lo hace. Y Dios dijo, por ejemplo, que cuando nosotros nos convertimos al Señor, pasamos a estar en las manos de Él. Y que cuando estamos en las manos de Él, nadie nos arrebatará de sus manos, dice la Biblia. ¿Han leído ese pasaje? Que nadie nos va a arrebatar. Nadie. O sea, cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú verdaderamente te has convertido al Señor, eres un hijo de Dios, por más que vengan problemas, por más que vengan crisis, Dios no va a permitir que seas arrebatado. Es decir, Dios siempre te va a guardar, Dios siempre te va a proteger.
Entonces hay problemas, hay dificultades que a veces no sabemos cómo sortear, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ponernos a quejar? ¿Ponernos a lamentar? ¿Ponernos a murmurar contra Dios? No, es sencillamente esperar que Dios en su momento traerá la respuesta. Dígale que está a su lado, es una ventaja de tener al Dios Todopoderoso. Acompáñenme por favor al primer libro de Pedro, capítulo 5. El apóstol Pedro dijo algo muy importante que hoy cobra vida. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 7. Las pruebas, las luchas que de pronto tengamos, los conflictos de la vida, a veces nos hacen pensar que Dios no está con nosotros. Sinceramente, escúchame esto, antes de ir al pasaje. ¿Cuántos han pensado que Dios no está contigo? Que Dios se ha olvidado. Que como que tú no le interesas a Dios, como que Dios como que te olvidó, se apartó de ti. ¿Cuántos han creído eso? Bueno, yo sé que hay varias personas que han creído eso, pero escúchame eso. Son sentimientos. Es lo que tú sientes, es lo que tú piensas, es lo que tú te imaginas, que Dios se apartó de ti, que Dios ya no está contigo, que Dios como que se olvidó de ti, que Dios te abandonó. Es lo que tú sientes. Pero una cosa es lo que yo sienta y otra cosa es la realidad. A pesar de que tú sientas eso, hoy Dios te ha traído para decirte, yo nunca te he dejado, yo nunca te he abandonado, yo siempre estoy contigo, porque yo soy fiel y yo prometí que estaré contigo hasta el final. Y Dios lo promete y así va a ser. Dice Pedro, primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, echando ¿qué? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Repítelo por favor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta palabra ansiedad también se traduce como preocupación. ¿Qué tal si nosotros recitamos este pasaje en primera persona, cambiando la palabra ansiedad por preocupación? Diga conmigo, echando toda mi preocupación o mis preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Levanta tu mano derecha y dile, a partir de ahora voy a echar todas mis preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienes hoy en día? Pueden ser múltiples, no todos tenemos las mismas preocupaciones. De repente habrán personas que tienen hoy preocupaciones laborales. Comienzo este año 2018, tengo compromisos y no tengo una estabilidad laboral. Otros podrán tener problemas, pueden tener un trabajo, pero el dinero que ganan no les alcanza para suplir sus necesidades y tienen de pronto alguna preocupación de índole económico. ¿Habrá alguien así? Habrán personas que de repente esta mañana vienen con problemas de enfermedad. Hay una enfermedad que les aqueja durante hace muchos años y a pesar de que toma sus pastas, sus tratamientos, lo demás, no siente recuperación. Y esa para alguien puede ser una preocupación. ¿Alguien podrá estar así? Y son diferentes las preocupaciones. Pero Dios hoy nos da un consejo. Y es que esas preocupaciones, esa ansiedad que nosotros tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Ponerla en las manos de Dios, entregar. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. De pronto habrá alguien que está hoy preocupado diciendo, ay no, mi preocupación es que, ¿qué tal yo me muera y qué va a ser de mis hijos? Alguien de pronto se ha preocupado, y si yo me muero, ¿qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mi hija? Esas preocupaciones hay que entregárselas a Dios, porque dice la Biblia que Él tiene cuidado. Si Él te cuida a ti, si Él me cuida a mí, diga conmigo, cuidará también a mis hijos. Amén. Entonces las preocupaciones, otros de pronto están pensando, ay, este año 2018, ¿qué pasará este año? ¿Qué será del futuro? Los niños son pequeñitos, ¿qué será de mi hijo dentro de unos 10 años? ¿Cómo será la vida de mi hijo? ¿Cómo será la vida de mi nieto? ¿Cómo será eso? Y entonces las personas se la pasan preocupados. Y como muchas veces lo he dicho, nos la pasamos preocupados por las cosas que no hicimos. Y ese afán por los errores que cometimos no nos deja de estar felices por las equivocaciones. Ya cometí ese error, ya no puedo hacer nada. Simplemente dejemos todo eso atrás, miremos, tomemos como experiencia los errores que cometimos y sigamos adelante. Por eso se dice, echa toda la preocupación, echando, es decir, la palabra echar es poner, poniendo toda nuestra ansiedad sobre Él,
Dígale que está a su lado, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede hacer Dios? Porque a veces algunos, de pronto yo llegué a pensar, y seguramente ustedes también llegamos a pensar, pero con tanta gente que hay en el mundo, ¿Dios qué va a estar pendiente de mí? ¿Verdad? Tantos millones y millones y millones de personas que hay en el mundo, ¿Dios cómo va a estar pendiente de mí? Pero yo quiero decirles, Dios tiene cuidado de Robinson, Dios tiene cuidado de Sarami, Dios tiene cuidado de Lidia, de cada uno de nosotros. Dios tiene cuidado de mi esposa, tiene cuidado de mi nieto, tiene cuidado de mi familia. Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de mí. ¿Saben por qué? ¿Cómo puede Dios tener cuidado? ¿Cómo Dios puede estar pendiente de todos? Es una gran incógnita. ¿Cómo será? Y la respuesta es, por eso Él es Dios. Y nosotros no podemos, en nuestra mente limitada, no podemos entender cómo Dios puede tener cuidado de todos. Pero así es, Dios lo ha prometido, que Él tendrá cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que este es un año para poder descansar. Pusimos como base para terminar el año anterior, como el sello del año anterior, dijimos, este va a ser un año nuevo, un feliz año, pero para eso necesitamos poner a Dios en primer lugar. Ahora, en poner a Dios en primer lugar implica que nosotros descansemos en Él y entreguemos todas nuestras cargas a Él. Dios no se confunde. Dice, ay, ¿será que necesitaba un mercado ella? Ah, no, como que era para otro. No, Dios no se confunde. Nosotros sí nos confundimos. Pero yo estoy hablando con mi esposa y de pronto el niño comienza a hablar. Digo, espérate, cállate un momento, digo que no me deja poner cuidado. Y me desconcentro, me confundo. Pero Dios no es así. Dios sabe de una forma puntual cuáles son nuestras necesidades. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe tu situación. Aunque nadie más lo sepa, Dios conoce todo. Es más, para ir más profundo y conocer al Dios maravilloso que es fiel. Dios, antes de que tú o yo pronunciemos una palabra, Dios sabe lo que vamos a decir. ¿Será grande nuestro Dios? Dios es poderoso. Ahora, nosotros decimos amén. Pero ¿por qué cuando viene un problema, viene una dificultad, no acudimos a ese Dios poderoso que estamos escuchando hoy? Y tenemos que ir a buscar las respuestas a otros, pensando que otros nos pueden dar la solución. Y no esperamos en Dios. Y cuando salimos a buscar la respuesta en otros, en lugar de que el problema se nos solucione, el problema se nos agranda mucho más. Porque pensamos tapar un hueco abriendo otro hueco, cuando no sabemos esperar en Dios. Mateo capítulo 6, versículo 26, lo vimos hace 8 días. Lo único, miren mis amados, lo único que Dios pide, por favor, no se desconcentre, escucha esto. Lo único que Dios está pidiendo es que aprendamos a creer en Él. Es lo único. Dios no tiene tanto afán de más cosas. ¿Por qué? Escúchame esto. Porque si Dios sabe que si nosotros aprendemos a confiar en Él, está resuelto el caso. Quiere decir que el problema más grande que nosotros tenemos es que no aprender a confiar en Dios, porque no le conocemos. Por eso la Biblia dice, conoce a Dios, conoce. Y entre el conocer a Dios, por eso este mensaje nos tiene que llenar de mucha fe. Conocer a Dios es depositar nuestra confianza en Él. Dice la Biblia, Mateo 6, 26. Mira las aves del cielo. ¿Recuerda lo que vimos la semana anterior con los cuervos? Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. Y nos hace la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? Pues la respuesta es que sí. Diga el que está a su lado, sí, nosotros valemos más que las aves. Y si nosotros sabemos eso, debemos entender entonces que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Alguna vez has orado y Dios te ha respondido? Levante la mano. ¿Alguien que haya orado y que Dios le haya dado una respuesta? ¿Alguien ha orado y Dios no le ha dado una respuesta? Levante la mano. Claro. A veces Dios, es decir, escuchen, Dios siempre nos ha respondido. Lo que pasa es que esa respuesta, en algunas oportunidades es que, no quiero eso para ti. No te voy a dar eso. Señor, estoy pidiendo una casa, Señor, quiero esta casa. Y no vino la casa. ¿Por qué? Dice, no quiero esa casa para ti. No es el tiempo para eso. No tiene la capacidad para pagarla, o no sé, por alguna razón. Pero lo cierto es que Dios escucha. A muchos dicen, es que Dios no me escucha. ¿Alguien ha pensado eso? ¿Que Dios no me escucha?
¿Alguien ha dicho, ay, Dios no me, yo oro y Dios no me escucha? Y la respuesta es que Dios sí escucha. Lo que pasa es que la respuesta que te dio a eso es, no la quiero. El gran problema con la vida cristiana, y hay que tener mucho cuidado en eso, es que nos han enseñado una cantidad de doctrinas raras. Por ejemplo, cosas como 10 pasos para que Dios responda a tu oración. Entonces, la gente comienza de una forma sistemática a cumplir los 10 pasos esperando que Dios le responda la oración. Y como no viene la respuesta, posiblemente lo que ellos quieren, entonces, ¿qué sucede? Comienzan a dudar, comienzan a murmurar de Dios. Otros dicen, haz esto, haz aquello. Y si tú haces eso, sí o sí, Dios te va a responder. ¿Cuántos saben que no necesariamente es así? Que habrá momentos donde Dios va a decir, no es lo que quiero para ti. Santiago capítulo 4, versículo 3, es el pasaje que dice, pedís y no ¿qué? Y no recibís, porque pedís mal. Porque pides ¿para qué? Para gastar ¿en qué? En tus deleites. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros le pedimos a Dios algo, porque en muchas ocasiones Dios no contesta la oración de la manera que yo quiero que me conteste. Pero precisamente es por su fidelidad. Porque escúcheme en esto, en la fidelidad de Dios, Dios nos contesta porque Él es fiel. Él es fiel, entonces como Él es fiel nos contesta. Pero a veces cuando no nos contesta es también porque Dios es fiel. ¿De acuerdo? Entonces escúchame esto, te conteste sí o te conteste no, Dios siempre es fiel. Porque muchas veces no obtenemos lo que nosotros queremos. Porque sencillamente, como lo hemos dicho muchas veces, porque lo que estamos pidiendo no está conforme a ¿qué? A su voluntad. Por eso una de las cosas importantes, mis amados, es que cuando le pidamos a Dios, le pidamos conforme a ¿qué? A su voluntad. Lucas capítulo 1, versículo 13, hay un pasaje donde nos muestra, nos da evidencia de una oración contestada. Dice la Biblia, Lucas 1, 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido ¿qué? Oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Ella estaba orando porque quería un bebé. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Se lo concedió. Entonces, ese Dios que contesta las oraciones, lo hace porque Él, dígale conmigo, Él es fiel. Pero a veces no contesta, también porque Él es fiel. Y eso lo vamos a estar mirando más adelante para que podamos entender. Fíjense que cuando nosotros confiamos en la fidelidad de Dios, eso nos da confianza. ¿Por qué es tan importante este tema hoy, de la fidelidad de Dios? Porque esto nos da seguridad, esto nos da confianza. Dice Deuteronomio 7:9, cuando comenzamos el mensaje, conoce pues que Jehová tu Dios es fiel. Es fiel. Entonces lo que tenemos que hacer en este año y de aquí en adelante es procurar conocer más a Dios. Conocer más a Dios. Esa va a ser la meta. Porque en la medida, escúchame esto, en la medida que tú te preocupas por conocer más a Dios, entonces vas a conocer mucho más la fidelidad de Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Profeta Jeremías capítulo 9, versículo 24. ¿A cuánto les interesa conocer más a Dios? ¿Para qué necesitamos conocer más a Dios? Para conocer su fidelidad, para que su fidelidad dé confianza, nos dé seguridad. Dice Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Es decir, ¿en qué nos podemos nosotros enorgullecer, jactarnos, por llamarlo de esta manera? En entender y conocer que yo soy Jehová. Es decir, ¿en qué? No es en mis riquezas, mire todo lo que tengo, mire la casa que tengo, mire el sueldo que tengo. En eso no te enorgullezcas. Si en algo te tienes que enaltecer, es en conocer y en entender más a Dios. Porque si nosotros logramos, y escúchame bien esto, si nosotros logramos conocer y entender más a Dios, entonces vamos a tener una vida más llena de esperanza, de fe, de confianza. Una vida mucho más fuerte, una vida mucho más sólida. Porque los demás se preocupan por la situación, los demás se angustian, pero tú conoces a Dios y tú dices, yo no me angustio porque yo sé que viene la respuesta de Dios.
Pero usted, ¿por qué no está afanado? Mire lo que está sucediendo. No, no estoy afanado, no estoy preocupado, porque yo conozco a Dios y yo sé que Dios en cualquier momento va a actuar. Y este momento que estoy pasando hoy, sé, porque conozco a Dios, que es algo temporal, porque Dios me está enseñando algo en esto. Y no tengo por qué angustiarme, no tengo por qué afanarme, porque de esto Dios va a darme una lección. Y en lugar de sentirme preocupado y afanado como otros en medio de las situaciones difíciles, la persona aprende a tener más fe y confianza en Dios. En eso dice el profeta Jeremías, en entender y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Por eso cuando vemos todo lo que está pasando, el cristiano debe entender que esto que está pasando es algo que está ya presupuestado en la Biblia. Es algo que está predicho hace muchos siglos que está pasando esto. Y que esto que estamos viendo hoy son problemas, son dificultades, pero la noticia es que cada día va a ser peor. Pero no tenemos por qué angustiarnos, porque lo que está haciendo Dios es juicio y justicia. Dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dígale que está a su lado, nosotros no podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Él es el que nos enseña a nosotros. Y por eso venimos a la iglesia, por eso vamos y acudimos a la Biblia, para que Él nos enseñe. Porque nosotros entendemos que Dios es eterno, que Dios es poderoso. ¿Cuántos saben que Dios sabe todas las cosas? Que Dios sabe lo que va a pasar con tu vida mañana. Tú y yo ni siquiera lo sabemos. Como lo he dicho muchas veces, ni siquiera nosotros sabemos lo que puede pasar en los próximos 5 minutos. Pero Dios sí lo sabe. Nosotros ni siquiera sabemos si al acostarnos esta noche, mañana amanezcamos, pero Dios sí lo sabe. Números capítulo 14, versículo 26. Y es que el no conocer a Dios, como dijimos al principio, nos hace dudar de las cosas que están pasando, nos hacen dudar de Dios, nos hacen murmurar de Dios. Como el pueblo de Israel, que vamos a mirar en este pasaje, que vio milagros, que vio cómo el mar se abrió en dos, que vio cómo Dios le proveía los recursos, que vio en el Éxodo cómo tenían hambre y Dios de una forma sobrenatural hacía caer maná del cielo y ellos todos los días se alimentaban. Un pueblo que duró 40 años en el desierto, pero mientras estaban los 40 años en el desierto, dice la Biblia que sus ropas no se envejecieron y su calzado no se le acabó. O sea, Dios en su fidelidad. Y a pesar de que habían visto ese Dios, murmuraron contra Dios, dice Números 14, 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Es muy lamentable cuando un cristiano se queja. Eso no honra a Dios. Dios no se pone feliz porque tú te la pases dándole quejas al uno y al otro de tu situación. Por eso es tan importante que nosotros vayamos a la presencia de Dios y entreguemos, como lo vimos ahorita, entreguemos nuestras cargas, nuestras angustias. Y es que es el gran problema de muchos hoy que han hablado de que Dios te va a bendecir, que todo, como eres un hijo de Dios, vas a tener todo. Y entonces cuando pasas situaciones difíciles y ves que no es así, entonces comienzas a quejarte contra Dios. Pero a mí me vendieron la idea de un Dios que me iba a prosperar, que iba a bendecir mi negocio, que me iba a ir bien en todo. Y eso no es culpa de Dios, es culpa de esas personas engañadoras que le dieron un Dios falso. Pero el Dios de la Biblia nos muestra, como lo vamos a mirar ahorita, que habrán momentos difíciles, habrán momentos duros, pero en todos los momentos Dios va a estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca nos ha prometido, Dios nunca nos ha dicho, tranquilo que tú no vas a tener ningún problema. Lo que sí nos ha prometido es que en medio de los problemas Él estará con nosotros. David en los Salmos entendía muy bien esto. Acompáñame al Salmo 89. David entendía muy bien, conocía muy bien. Y en los Salmos nos muestra, si tú quieres conocer más de la fidelidad de Dios, quieres ahondar más en el tema de la fidelidad de Dios, yo te sugiero que este año te propongas leer la Biblia. Lee los Salmos, porque en los Salmos David fue un hombre que conoció al derecho. En muchas situaciones conoció la fidelidad de Dios. Y Dios le inspiró para escribir los Salmos, para que nosotros conociéramos la fidelidad de Él. Y en este Salmo nos muestra cómo la fidelidad de Dios puede calmar todos nuestros temores. Versículo 8 del Salmo 89. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué será ejército? ¿Para qué es un ejército? ¿Por qué se conforma un ejército? Porque hay batallas, porque hay guerras. Dios nos ha dejado en esta tierra y Dios sabe que vendrán batallas, vendrán guerras.
Pero ¿cuántos saben que Dios es el Dios de los ejércitos? Que Dios peleará por nosotros las batallas. Amén. Mire lo que dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Jehová? ¿Y qué dice la Biblia? Y tu fidelidad que te rodea. O sea, fíjense, noten en el lenguaje de David, en las palabras de David, cómo David tiene una apreciación correcta de quién es Dios. Sabe que hay batalla, pero que Dios dice: ¿quién como tú? No hay nadie como Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vienen problemas, vienen dificultades. Dice la Biblia que muchas serán las aflicciones del justo, pero ¿qué dice la Biblia? Pero que todas ellas que el Señor nos librará. Dice: confiad, yo he vencido ¿qué? Al mundo. O sea, vienen problemas, mis amados. Yo nunca les he dicho que no hay problemas. Vienen problemas, pero tómate de la mano de Dios, porque tú con la mano de Dios tomada vas a tener la victoria. Diga que está a su lado: nosotros y Dios somos mayoría. Escuchen esto. Dice: y tu fidelidad te rodea. Es decir, que por donde vayamos estamos cubiertos por la fidelidad de Dios. Dios nos tiene cubiertos. Dígale que está a su lado: Dios nos rodea, Dios nos cubre, Dios nos protege. Fíjense lo que dice el versículo 9. Tú tienes dominio sobre ¿qué? La braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las ¿qué? Sosiegas. O sea, fíjese que esas ondas del mar reflejan tormentas, dificultades, cosas tremendas. No está hablando de unas olas sencillitas, habla de cosas tremendas. Pero David sabe que en esos momentos tremendos de la vida, Dios puede calmar la braveza del mar. Que en esos problemas difíciles, tormentas de la vida que muchas veces vienen contra nosotros y nos pegan con ímpetu. ¿Cuántos han sentido eso? Y vienen y como que, Dios mío, que si no fuera por Dios, nosotros, como dice alguien, ya estábamos locos. Si no fuera por Dios, nosotros quién sabe en qué andaríamos. Pero en esos momentos, esas tormentas, y fíjense los que hemos pasado por tormentas, eso fueron cosas del ayer, ya pasó. Pero en el momento que la estamos viviendo, dijimos: Dios mío, ¿cómo hago para salir de este atolladero? ¿Cómo hago para salir de esta situación? Pero Dios calmó la tormenta. Y para muchos hoy tal vez podemos estar en paz. ¿Por qué? Porque el Dios en el cual hemos creído, dígale que está a su lado, es fiel. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Se acuerdan cuando Dios aplacó la tempestad que iba con los discípulos? Y les dijo: pasemos al otro lado. Se subieron los discípulos a la barca. ¿Recuerdan esa historia? ¿Sí la recuerdan? Y el Señor estaba durmiendo ahí. Y de pronto los discípulos fueron desesperados: Señor, sálvanos, que nos morimos. Señor, sálvanos, ayúdanos, que perecemos. Jesús estaba durmiendo, estaba tranquilo. ¿Por qué Jesús estaba tranquilo? Porque confiaba en Dios. Le había dado una palabra a los discípulos. Pero cuando vino la tormenta, cuando vino los vientos recios de noche, fueron y levantaron a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó. ¿Y qué hizo? Calmó los vientos. Calmó el mar. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? ¿Qué les dijo él? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué les dijo Jesús a ellos eso? ¿Por qué como que los regañó? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué le dijo Jesús eso? Porque Jesús ya le había dado una palabra: vamos al otro lado, vamos a pasar al otro lado, vamos a ir al otro lado. Los discípulos en el momento de la situación no entendieron, porque estaban en medio del mar y dicen: ¿qué hacemos? Nos vamos a morir. Pero cuando Jesús da una palabra, si Jesús dijo, escúchame esto, si Jesús dijo: vamos al otro lado, es porque él sabía que iba a ir a dónde, al otro lado. Es decir, pueden haber problemas, dificultades, pero cuando Jesús te da una palabra, Jesús esa palabra la hace realidad en tu vida. ¿Cuánto pueden decir amén? Y no importa que vengan tormentas. Por eso les digo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Acaso yo no les dije ya que íbamos a ir al otro lado? No te preocupes, que esta tormenta, esto no nos va a matar. Esto no va a impedir que nosotros atravesemos, vayamos al otro lado. Ustedes recuerdan que todo lo que existe, el Señor lo hizo con su palabra.
sea la luz, ¿y qué pasó? La luz fue hecha. Llénense los mares de peces. Por eso es tan importante, mis amados, la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor dice: conoce que cuando tú vas a la Biblia y Dios te da una palabra, esa palabra sí o sí se cumple en Cristo Jesús, porque es una promesa de parte de Dios. Salmo 23, versículo 4, el mismo David. Salmo 23, 4, un salmo que es muy conocido. Y el salmista David lo entendió con una revelación amplia y lo expresó en este Salmo 23, versículo 4. ¿Qué dice, por favor, en su Biblia? Muy bien, escuchen esto. Aunque anden, ¿qué? En valle de sombra y de muerte. Escuchen lo que dice: aunque ande en. No está diciendo que nosotros no vamos a andar. Es decir, que en ese momento de la prueba de tu vida, en ese momento del valle de la sombra de muerte, ¿cuántos han tenido que pasar por valle de sombra de muerte? Dios mío, no sé qué hacer. Yo como que me siento que me voy a morir en esto. Que este problema tan serio, no sé cómo salir de esta situación. No sé, para algunos económica, como vimos ahora, algunos económica, otros de la familia, con sus hijos, con su esposo o su esposa. Momentos difíciles, una enfermedad, un diagnóstico, no sé qué vamos a hacer. Pero la Biblia dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, mire lo que decía David, no que no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás, ¿qué? Conmigo. Escúcheme eso. O sea, esa es una mentalidad que debemos tener como cristianos. Aunque estemos en las pruebas, no tenemos por qué estar angustiados, no tenemos por qué tener temor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pregunta: ¿será que el mismo Dios que estaba con David es el mismo Dios que está con nosotros? ¿Sí o no? Entonces, si es el mismo, ¿por qué nosotros nos angustiamos? ¿Por qué nosotros nos descomponemos? ¿Por qué tratamos de buscar soluciones a nuestra manera y no aprendemos a confiar en Dios? Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Aliento. Tu vara y tu callado. Pues lo leemos muy rápido, pero ¿qué será? ¿Para qué será la vara? ¿Para qué utilizaban la vara los pastores con las ovejas? Muchas veces para disciplinarla, ¿verdad? Y el callado para... como una... Esto es lo que Dios hace. Dios toma... que enderezarnos con su callado. Porque muchas veces nos torcemos, nos desviamos. Y a veces no nos gusta. Y por eso Dios tiene que utilizar su vara y su callado. ¿Por qué hace eso el Señor? ¿Por qué muchas veces no nos gusta la disciplina de Dios? ¿Será que Dios lo hace por atormentarnos, por amargarnos? ¿No será porque nos ama? Porque sabe que por ese camino no es. Y Dios nos va quitando cosas que Él sabe que no nos sirven, aún amistades, aún hábitos. Y Dios dice: esto no es lo que yo tengo un plan contigo maravilloso, pero tienes que dejar eso. Y eso muchas veces nos duele. Mateo capítulo 7, versículo 24. El gran problema es eso, que hoy en día muchos cristianos creen que no van a pasar por ninguna adversidad. ¿Alguien le dijeron eso de casualidad? ¿Alguien le vendió ese mensaje? Que usted venga a la iglesia, usted convierta en cristiano y que ya no va a tener más problemas, que ya todos los problemas se pare de sufrir. ¿Le dijeron alguna vez eso? Pues si dijeron eso, te engañaron. Porque la Biblia nunca dice eso, que el hecho de ser cristiano no quiere decir que no tengamos problemas. Quizás vengan problemas mucho más delicados. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Mira el versículo 25. Descendió ¿qué? Lluvia. Vinieron ¿qué? Ríos. Y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella ¿qué?
casa y no cayó porque estaba fundado sobre ¿qué? Sobre la roca. Pregunto, esa analogía de lluvia, ríos, vientos, golpes, ¿es un sinónimo de qué? De problemas, de dificultades. Mire lo que la Biblia dice, que vienen, pero el que está fundamentado sobre la roca. ¿Cómo así fundamentado sobre la roca? ¿Cuál es la roca? La palabra de Dios. ¿Quién es la roca? Jesús es la roca. Es la piedra angular. Que pueden venir problemas, dificultades, mis amados. Pero si nosotros estamos tomados de la palabra de Dios, si nosotros nos tomamos de la mano de Cristo Jesús, dice la Biblia, no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí es donde está el gran problema. Que nosotros podemos venir a la iglesia, escuchar una palabra, pero no la vivimos, no la cumplimos, no la estamos llevando a cabo. Y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la ¿qué? Sobre la arena. Y descendió lluvia, fíjense los números arriba, descendieron ¿qué? Lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Que esta sí que cayó. Y fue grande su ¿qué? Su ruina. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre los? Porque fíjense que ambas casas vinieron los mismos problemas. Ríos, vientos, golpes. Una cayó y la otra no cayó. ¿Cuál es la diferencia? Que una estaba fundada sobre ¿qué? Sobre la roca y la otra estaba fundada sobre ¿qué? Sobre la arena. ¿Cuál es la diferencia? No está diciendo que no tengamos problemas como cristianos. Nosotros, como los que están afuera, tal vez los mismos problemas. Pero la gran diferencia es que ellos, por no tener a Cristo, ¿qué hacen? Se suicidan, acaban con sus vidas, se meten en alcoholismo, hacen una cantidad de cosas. Pero los que estamos en Cristo Jesús, el consejo del Señor es que nos sostengamos en Él. Ahora, ¿por qué actuó Pedro de esa manera? ¿Por qué cuando Pedro caminó sobre las aguas también y luego se hundió? ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos que Jesús le dijo, pasemos al otro lado? ¿Por qué no? Señor, no tienes cuidado que pereces. ¿Por qué? Porque hasta ahora seguramente estaban conociendo a Jesús. Estaban en ese proceso. ¿Por qué nosotros tal vez muchas veces en años anteriores actuamos de esa manera? Tal vez porque no conocíamos a Jesús. Por eso hoy el Señor dice, conoce pues a Jehová tu Dios que es fiel. Que los errores que cometimos el año pasado, repito, y todos los anteriores, no los volvamos a repetir. Que a partir de este año nos definamos, nos concretemos a creer en Dios. Mateo capítulo 14, versículo 29. Hay más sobre este tema. Aquí hay otro episodio. Y le dijo, ven. Mateo 14, 29. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte ¿qué? Viento, ¿qué hizo Pedro? Tuvo miedo y comenzó a ¿qué? A hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La analogía aquí es muy fácil de entender, ¿verdad? ¿Qué nos muestra esto? Que cuando nosotros quitamos los ojos de Cristo, nuestro intercesor, nuestro Señor, nos empezamos a ¿qué? A hundir. Aquí hay un gran secreto profundo, pero sencillo. Mientras nosotros tengamos la mirada puesta en Jesús, mientras tengamos nuestra vida basada en lo que Jesús dice, no nos vamos a hundir. Vendrán momentos duros, mis amados, pero ahí Dios va a estar con nosotros. Pero cuando quitamos la mirada de Cristo y comenzamos a mirar los problemas, las dificultades, nos centramos más en mirar cómo hago para resolver eso, en mirar a ver quién me ayuda, quién me da una manito, y quitamos la mano, quitamos la mirada de Jesús, nos vamos a ¿qué? A hundir. El principio es sencillo y todos lo sabemos. ¿Sí? ¿Es claro ese principio? Mientras pongamos la mirada en Jesús, no nos vamos a hundir. Vienen problemas, vienen vientos, pero ahí estamos mirando a Jesús y ahí seguimos adelante. Pero cuando quitamos la mirada de Jesús y comenzamos a mirar a los lados, a ver quién me ayuda, nos hundimos. ¿Es sencilla? Si quita la mirada de Jesús, te hundes. Si sigues mirando a Jesús, aunque tengan problemas, Jesús va a estar contigo. Es muy sencillo, es muy fácil. El problema es cuando viene la prueba. ¿Cómo estamos viviendo esa palabra? Y entonces dice la Biblia aquí
que él dio voces, dice el versículo 30, y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Pedro dudó del Señor. El Señor dijo, mírame, escucha mi voz, camina. Y Pedro comenzó a mirar, desobedeció. Pedro se comenzó a hundir. Cuando se estaba hundiendo, gritó, Señor, sálvame. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Eso sí, ¿por qué no me obedeció? ¿Quién lo manda que haga lo que usted quiere? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Extendió su mano. ¿Qué nos muestra eso, mis amados? Diga que está a su lado, la fidelidad de Dios. A pesar que nosotros muchas veces pongamos la mirada en otras cosas, en otras personas, siempre la fidelidad de Dios, porque la promesa siempre está ahí para salvarnos, para defendernos. ¿Es grande nuestro Dios? Porque Dios podría decir, eso sí, ¿quién lo manda? Mira a ver, allá cada quien, mira cómo se defiende. No, pero siempre, miren, nosotros, por eso es que la Biblia dice que nosotros somos infieles y que Dios es fiel. Dejamos de mirar a Cristo, dejamos de buscar las cosas de Dios, pero sin embargo, en medio del problema, en medio de la crisis, siempre estará Dios para levantarnos. ¿Cuántos pueden decir amén? Josué capítulo 21, versículo 45. Dice la Biblia, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Impresionante. Todo lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel, todas las promesas se cumplieron. Josué está concluyendo el ministerio, está diciendo, increíble cómo Dios, todo lo que nos prometió cuando estábamos en Egipto, todo lo que nos prometió cuando estábamos en el Éxodo, todo lo que nos prometió cuando estábamos en pleno desierto, todas las promesas de Dios, ahí las estamos viendo. Todo lugar que pisar con la planta de vuestros pies será tuyo. Ahí lo tenemos. Repartió todo. Está concluyendo el ministerio diciendo, todo lo que Dios nos ha prometido, todo lo ha cumplido. Eso también será para nosotros. ¿Será que también Dios en este tiempo, las promesas que dio, también las podrá cumplir en este tiempo? La respuesta es sí. Dígale que está a su lado. Lo único que Dios pide es que confiemos en su fidelidad. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿No será que ese tipcito, ese puntico es el que nos estaba fallando? ¿No será que para muchos esa es la parte de, sí, yo no estaba confiando plenamente en Él, algo me estaba faltando? Dios es el Dios del universo. Dios es el que creó todo. Y si creó todo, también puede crear cosas nuevas para nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 19. Veamos un versículo que casi nunca se predica, pero que está en la Biblia y tenemos que compartirlo. Primera de Pedro 4, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí hay varias cositas para poder compartir de este pasaje. De modo que los que padecen, eso suena muy raro hoy en día, que se predique que como cristiano, porque a quién le va a gustar. Bienvenidos mis hermanos, a partir de ahora ustedes van a sufrir, ustedes van a padecer, ustedes van a pasar cosas que nunca se han imaginado. Bienvenidos al pueblo de Dios. Eso no se va a predicar, pero sí se dice, tú mereces lo mejor. Sí se dice, tú eres lo máximo, tú eres el mejor, tú eres el hijo del rey. Y ciertamente sí somos hijos del rey. ¿Cuántos dicen amén? Pero el hecho de que seamos hijos del rey no nos asegura que no vamos a padecer. El mismo Pedro, no vayan a perder esto porque lo vamos a estudiar ahorita, Primera de Pedro 4:19. Pasen a Primera de Pedro 2:21, vuelvan a hacer un poquitico. Pedro dice unas palabras que son muy ciertas. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué dice la Biblia? No respondía con maldiciones. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa del que juzga justamente. Jesús, el Hijo de Dios, el que no cometió ningún pecado,
el que fue tentado en todo, el que no falló absolutamente en nada, el que madrugaba a buscar la voluntad del Padre, al que no hacía nada si el Padre no le decía, el que no hablaba una palabra si el Padre no se la daba, aquel que caminó de una forma recta, aquel que caminó de una forma justa, aquel que le escupían, le maldecían y no decía nada, aquel que es el ejemplo, el modelo. Él padeció, él pasó por momentos difíciles en esta tierra. ¿Por qué pretender nosotros, que tenemos pecados y hemos hecho una cantidad de cosas, por qué podemos pretender decir, no, yo sí no voy a sufrir en esta vida? Si él sufrió para darnos ejemplo, ¿por qué han quitado eso del mensaje? Dicen, no, usted es cristiano, tranquilo, usted es un hijo de Dios, usted no va a padecer. Ahora, mire lo que dice la Biblia que me llama la atención. El cual, a pesar de todo lo que pasó, no maldijo. Pero a nosotros nos dicen algo y comenzamos a maldecir. Un pastor se le va una oveja de la iglesia y comienza a mandar maldiciones contra él. Hacer eso no es de cristiano. El Hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, un siervo de Dios, no tiene por qué maldecir, porque Jesús vino a darnos ejemplo. Maldecir es hablar ¿qué? Mal, decir mal. Que le vaya mal, que se enferme, aquí volverá a fracasar. Eso es maldecir a una persona. Y eso no es de un hijo de Dios. Cuando a ti te hagan daño, cuando te digan, por más que parezca injusto, pero ¿por qué? Por favor, guarda tu boca, guarda tu lengua, no emitas maldiciones. Nosotros somos muy dados para soltar palabras. Por favor, guardémonos. Jesús es nuestro ejemplo. No fuimos llamados para maldecir, sino ¿para qué? Para bendecir. A pesar de que nos hagan mal, sí. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro modelo y Jesús lo hizo así. Y si decimos que somos cristianos, pues sigamos las pisadas de Jesús. Volvamos al versículo 19 de 1 de Pedro 4. (4:19) De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, fíjense en esto importante, ¿cómo va a ser que la voluntad de Dios es que padezcamos? Pues eso es lo que dice aquí. O sea, que por hacer la voluntad de Dios, queremos caminar, queremos andar este año y de aquí en adelante tomados de la mano de Dios, y Dios dice, vamos a hacer la voluntad de Dios, pero a pesar de eso vamos a estar padeciendo. ¿Por qué Dios permite que nosotros pasemos por momentos difíciles? Suena como antagónico, como irónico. Si es que nosotros ahora, antes cuando andábamos en el mundo, andábamos en el pecado, pues era justo que nos pasara todo eso. Pero ahora que somos cristianos, comillas, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué Dios permite pruebas en nuestra vida? ¿Por qué Dios nos quebranta? Hay muchos que dicen, por ejemplo, antes de ser cristiano, mi negocio iba mucho mejor, vendía más, tenía más dinero, podía disfrutar, dar lujos. Ahora que soy cristiano, paso por escasez. ¿Por qué Dios permite tantas cosas como esas? Sencillamente para doblegar nuestro orgullo, para que aprendamos a confiar solamente en Él. Ahora, ¿será porque a Dios le satisface, se complace en vernos sufrir? Porque Dios sabe que en esas pruebas que estamos pasando, Él tiene que pulirnos algunos aspectos de nuestra vida, nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra autosuficiencia. Por eso Dios permite tantas cosas hasta que nosotros lleguemos al punto de decir, Señor, yo me rindo a ti, dependo solamente de ti. ¿Por qué Dios permite que como hijos de Dios pasemos por crisis, por dificultades? ¿Por qué? Porque sería una ironía. Si Dios existe, porque muchos nos dicen, seguramente te han dicho, no es que es cristiano, ¿por qué pasó eso con su hija? ¿Por qué pasó eso en su matrimonio? ¿Por qué pasó eso en su negocio? ¿Lo han dicho o no lo han dicho? Y no es que usted es cristiano, no es que usted va a la iglesia, ¿se lo han dicho o no? No lo han dicho muchas veces. Infortunadamente, porque estamos en un mundo caótico. ¿Cómo puede ser? O sea, es culpa de Dios que tú vas con un niño y pronto un borracho viene y le echa el carro encima y mata al niño, pero es cristiano. ¿Es culpa de Dios? Estamos en un mundo caótico. Infortunadamente en ese mundo caótico tenemos que sufrir. Y nosotros no podemos decir, no vamos a sufrir. No, mientras estemos rodeados de un mundo que anda sin Dios, pues vamos a tener dificultades. Porque el mundo asedia. Las mujeres malas asedian para acabar los matrimonios. Amén. Las tentaciones están ahí. Porque mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que pasar por dificultades. Por eso Dios dice que nosotros tenemos que pasar por momentos difíciles, pero cuando logramos entender Romanos 8:28, comenzamos a tener un poco más de entendimiento.
Dice Romanos 8:28. Y sabemos, ¿qué sabemos? Y si no lo sabemos, tenemos que aprenderlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien. Le ayudan. Pero ¿cómo así que me ayuda? ¿Cómo puede ser que esto va a ser una ayuda? Esa palabra ayuda es favorece. Hay otra traducción bonita que dice, obra a tu favor. Esto que estás viviendo hoy, que parece que es un problema muy serio, Dios lo permitió en tu vida, pero eso va a obrar a tu favor. Cuando estamos en situaciones difíciles y no entendemos, decimos, Señor, yo no entiendo eso, pero en el fondo de mi corazón yo sé que tú estás haciendo algo y no voy a alegar, no voy a discutir, no voy a protestar por eso. Señor, entiendo que esto que está pasando en mi vida me va a ayudar para bien. Algo de esto va a traer para bien. ¿Recuerda cuando Jesús estaba lavando los pies de los discípulos y llegó el turno para Pedro y Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo se le ocurre, Señor? ¿Cómo se le ocurre, maestro, que tú me vas a lavar los pies? No, yo no voy a permitir eso. Pedro no entendía. Y el Señor le dijo, si no te dejan lavar los pies, no puedes ser parte del reino de Dios. Pedro no entendía que esto que estaba haciendo Jesús no era un acto memorial, no era algo para que nosotros estuviéramos como repitiendo esto. Entonces comenzó el año, vamos a lavar los pies a los discípulos para que... No es para eso. ¿Qué estaba enseñando? ¿Cuál era el principio de enseñanza que Jesús le estaba dando a los discípulos que ellos no lograron entender, pero que a la postre ayudaba para bien? ¿Qué será lo que Jesús estaba enseñando en eso? Cuando le lavó los pies a los discípulos. ¿Qué estaba enseñando? ¿Cuál es el principio espiritual que Jesús transmitió en ese acto de lavar los pies a los discípulos? El servicio. O sea, Jesús, dice la Biblia en Mateo 20:28, que Él no vino ¿para qué? Para que lo sirvieran, sino ¿para qué? Para servir. Y eso es lo que estaba enseñando. Porque eso tenía que ayudarles, eso tenía que estar en el corazón de sus discípulos. Por eso Jesús lo hizo. Porque los discípulos tenían que salir a desarrollar el ministerio, pero como base del ministerio tenía que ser el servicio, el dar a los demás. Que eso lo tenemos que tener nosotros como discípulos, como hijos de Dios. Como principio que Jesús vino a enseñar. Una de las características nuestras como hijos de Dios tiene que ser el servicio. Sigamos en 1 de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas, ¿a quién? Al fiel creador. Fiel creador. ¿Por qué Pedro no dijo al todopoderoso? ¿Por qué Pedro no dijo al santo creador? ¿Por qué Pedro tuvo que decir al fiel creador? Para mostrarnos el Señor que a pesar de todas las pruebas, de todas las dificultades, Dios permanece fiel. Porque justamente ese es el atributo que Dios tiene. Esos son los atributos más fuertes que Dios tiene, que es la fidelidad. Dígale que está a su lado. Esa fidelidad nos va a llevar a confiar en Él a pesar de toda situación. Durante todos los años de conocer al Señor, nosotros hemos podido experimentar, como seguramente muchos de ustedes hemos podido experimentar, la fidelidad de Dios. Para poder disfrutar la plena fidelidad de Dios, Dios pide un requisito y se llama humildad. ¿Qué es humildad? ¿Qué será esa humildad? Que nosotros digamos, Señor, encomiendo toda mi vida. Ya no quiero luchar más en mis fuerzas. He tratado, decimos por acá, hemos bregado de una manera o de otra. He querido hacer esto, he querido hacer lo otro, he querido ayudarme de esta manera, he querido de inventarme esto, de buscar por todo lado. Y yo no sé a cuánto les ha pasado eso, pero cuando hemos querido hacer las cosas de nuestras fuerzas, terminamos peor. ¿Es así o no? No solamente me habrá pasado a mí. Y cuando nosotros llegamos al punto y decimos, Señor, yo me humillo delante de ti, es decir, dependo completamente de ti, Señor. A partir de ahora me entrego completamente a ti. Escuche lo que pasa. Hay como un detonador. Esto es rema tal vez para alguien. Cuando tú llegas al punto, dices, Señor, ya me cansé de luchar en mis fuerzas. Voy a entregar todo en tus manos. No más. Este año y de aquí en adelante, Señor, voy a obedecer tu voluntad. Voy a tomar este principio de hoy, de la fidelidad, que tú eres fiel, que tú estás conmigo. No voy a luchar más en mis fuerzas. Voy a hacer tu voluntad. Ahí
Ahí, ese es el punto de partida para que comiences a ver la fidelidad de Dios en tu vida. Yo te aseguro que si nosotros nos la jugamos toda con Dios, Dios no nos va a dejar en vergüenza. Porque no hay justo que desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios se encargará de abrirnos las puertas. Dios se encargará de aparejar, Dios se encargará de hacer algo sobrenatural que ni siquiera nos imaginamos. El gran problema es que nosotros le queremos poner siempre el sentido y la lógica a todo, y ahí no funciona. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden. Es decir, entreguemos todo al Señor. Pero miren lo que dice, y hagan el bien. No actúes como la gente del mundo, no actuemos de esa manera. Actuemos bien. O sea, mientras viene la respuesta de Dios, esperemos en Él. No tratemos de forzar, de enojarnos, de volvernos neuróticos, histéricos, malgeniados. Tranquilos, esperemos en Dios, porque Dios tendrá cuidado de nosotros. Entonces, dígale que está a su lado, cuando depositamos nuestras vidas en la fidelidad de Dios, diga, cuando entregamos todas nuestras circunstancias en su fidelidad, cuando estamos plenamente convencidos que Él es fiel, vamos a vivir una vida que los demás no van a entender. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Ese es el centro del mensaje, que aprendamos a confiar en la fidelidad de Él. ¿Cómo entender Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 40? Que es la historia que nos muestra que los discípulos estaban predicando la palabra de Dios, es decir, haciendo la voluntad de Dios, y los tomaron presos. Y dice la Biblia que los azotaron, que los golpeaban. ¿Y sabe cuál es la reacción de ellos? Dice la Biblia en el versículo 41 que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, felices. Nosotros nos pasa algo y ya nos descomponemos y hacemos una cantidad de cosas. Porque ellos estaban felices, porque ellos estaban gozosos. ¿Por qué? Por predicar la palabra los toman, los castigan, los latigan, los golpean. Y ellos, en lugar de renegar y decir, Dios, pero mire, el colmo por hacer tu palabra, por vivir tu palabra, por cumplir el ministerio, mire lo que nos pasa. Es que eso de ser cristiano no sirve. Ellos los golpeaban y ellos alababan a Dios. Y salieron de allá gozosos, felices. ¿Por qué? Porque sabía que Dios es fiel y que Dios los protegía. Porque entendían lo que dice Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, no le tenga temor a los hombres. No se asuste por lo que le hagan los hombres. No se asuste por lo que pueda venir. Confíe en Dios, que Dios está con nosotros y Dios nos defiende. ¿Entendían Juan 16, 33? Estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Pero qué? Confiad, dígale que está a su lado, confiad. Digan, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Significa entonces que Él sufrió, aquel que no tenía donde recostar su cabeza, aquel que pasó seguramente por necesidades. Él conoce nuestras necesidades. Aquel que pasó por momentos duros, pero que al final tuvo victoria, nos conoce. Y sabe que tal vez pasen momentos duros, estés en momentos duros, pero que a la postre nos dará Él la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mis amados, este es un tiempo para creer en Dios y decir, Señor, voy a aprender a confiar en ti. Mire, Dios es tan fiel, para terminar, Dios es tan fiel que aún hasta cuando pecamos, Dios sigue siendo fiel. Porque Dios podría decir, yo voy a estar con ustedes hasta que no me fallen. Pero si ustedes me fallan, no hay nada que hacer. Aún, escuchen, aún cuando nosotros que decimos que somos cristianos, aún nosotros como cristianos, cuando fallamos, Dios muestra su fidelidad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Noten la fidelidad tan enorme de Dios, que aún en nuestras fallas, en nuestros problemas, en nuestras dificultades,
Aun cuando le fallamos a Él sigue mostrando su fidelidad. Dígale que está a su lado, porque su fidelidad es eterna. Y por último quiero mirar el Salmo 119, versículo 75. Aquí vamos a ver cómo Dios es fiel. Aunque en esa fidelidad Dios muchas veces nos quebrante, nos haga llorar, pero Él es fiel, aún para consolarnos. Salmo 119, versículo 75. No te preocupes que no lo vamos a estudiar todo. 119:75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios, esta palabra juicios quiere decir disciplina, quiere decir castigo, que tus juicios son ¿qué? Justos, y conforme a tu fidelidad me afliges. O sea, David entendía, esto que estoy pasando hoy, Señor, me lo merezco. Esos juicios que estaba pasando David en ese momento de la historia, Dios le había dicho, sal a batalla, no cense al pueblo, no. Y él dijo, no, Dios me dijo que no lo censara, pero voy a contar cuántos soldados tengo, voy a contar con cuánto pueblo tengo. A pesar de que él le ha dicho, no lo haga, él lo hizo. Y vino disciplina de parte de Dios. Escúcheme eso. Dios a sus hijos los disciplina. Porque si no los disciplina, entonces es un sinónimo que no son hijos. Aquí muchas personas se confunden. Hay personas que dicen, pero ¿cómo Dios a esta persona, a ese pastor, a ese ministro, Dios por qué lo respalda tanto? Si se ha casado 5 veces, si no hace sino aprovecharse de la gente y sacarles el dinero. Pero mire Dios cómo lo respalda, porque hace milagros, hace maravillas, hace prodigios. Y mucha gente dice, entonces no es tan malo, porque uno puede tener diferentes matrimonios, diferentes hogares, ser infiel y Dios sigue estando con uno, porque mire los milagros. Escúcheme eso, no nos dejemos confundir. El hecho de que haya milagros no quiere decir que Dios está con él. No quiere decir que sean de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 22, ustedes lo conocen muy bien. No todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace mi voluntad. Dice, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros, echamos fuera demonios. Y Dios dice, yo los declararé, no son mis hijos, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Los milagros, mis amados, los milagros, las multitudes, no es un sinónimo de que Dios esté ahí. Ahora, ¿por qué es que pasan ese tipo de cosas? ¿Por qué es que hace milagros y una cantidad de cosas y Dios no los disciplina? ¿Sabe por qué Dios no los disciplina? Por una sola razón. Sencillamente, porque ¿qué? No son hijos de Él, no es de Dios. Porque si fueran de Dios, Dios los disciplina. Así que cuando tú sientas la disciplina de Dios, verdaderamente la mano de Dios, gózate, porque es un sinónimo de que eres un hijo de Dios y Dios te está corrigiendo con su vara y su callado. Amén. Cierra tus ojitos, dile, Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tus juicios son justos y verdaderos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Dios. Gracias porque en ti encontramos, Señor, el respaldo, en ti encontramos todo lo que nosotros necesitamos, Dios. Gracias, Señor, porque en medio de tantas cosas podemos estar confiando en ti, Señor amado. Gracias porque eres tú, Dios, nuestro hacedor, nuestro creador. Eres tú, Señor, quien nunca nos deja solo, quien siempre está con nosotros. Tú eres fiel, Señor. Por eso te adoramos en esta hora, Señor, y reconocemos tu grandeza.